Para nosotros el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, el Subsistema de Investigación y Desarrollo SINDE y por supuesto el Instituto de Investigación en Salud Integral, es un honor contar con la presencia de todos ustedes acá. Vamos a escuchar los resultados del proyecto de investigación, índice de masa corporal pregestacional y ganancia de peso durante el embarazo y el estado nutricional del recién nacido, que asiste al Centro de Diagnóstico Gineco-Obstétrico CEDIAGO en la ciudad de Guayaquil durante el año 2024-2025. Este proyecto fue dirigido por la doctora Rosita Bulgarín Sánchez y contamos el día de hoy con la presencia del director del Centro de Diagnóstico, el doctor Marengo, que viene a escuchar los resultados en esta jornada de reflexión científica que nos va a presentar evidencias de los factores nutricionales y cómo influyen en el desarrollo normal de un recién nacido. Escuchamos a la doctora Bulgarín. Bueno, buenas tardes, directores presentes, el director del ISAIN, doctora Nancy Villegas, y bueno, todos los invitados presentes, y en este caso el director del centro en donde se realizó este estudio. Vamos a ver. El estado nutricional en las mujeres antes y durante la gestación son un factor predictivo y determinante que nos van a ayudar a identificar riesgos que pudiese tener, riesgos de morbimortalidad fetal intrauterina, perinatal e infantil. Como todos sabemos, un control prenatal tiene o presenta algo crucial en el desarrollo fetal, ¿no? Con esa ganancia de peso que nosotros tenemos en la paciente. El bajo peso pregestacional y el peso deficiente ganado en el transcurso de la gestación es considerado un factor de alto riesgo de dar, en este caso, niños con bajo peso al nacer. De la misma forma, nos indica un índice predictivo importante de mortalidad infantil, tomando en cuenta también que un bajo peso de la madre o de la mujer embarazada puede traer trastornos, no solamente en el bienestar fetal, sino también en el bienestar materno. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 murieron aproximadamente 303.000 mujeres por complicaciones que presentaron durante su embarazo y también el parto, teniendo en consideración que uno de los índices o las prevalencias de problemas cuando la madre embarazada presenta un bajo peso, una de las consecuencias o que pudiese tener mayor índice es la hemorragia posparto, ¿no? Este mismo año se registró 2.6 millones de muertes intrauterinas en aquellas mujeres que presentaron un bajo peso durante esta etapa gestacional, de las cuales el 60% de muertes maternas fueron debido a infecciones maternas, hipertensión arterial durante el embarazo gestacional y crecimiento fetal deficiente. Tomando en consideración estas prevalencias o en este caso este porcentaje de muertes fetales, observamos la importancia que existe el control de la mujer durante esta etapa gestacional. En el Ecuador, las principales causas de muerte materna es la hemorragia posparto, estados hipertensivos del embarazo, eclampsia, que posteriormente puede generar una preeclampsia que puede posteriormente terminar en una eclampsia, los cuales según estudios pueden ser consecuencias de déficits nutricionales.
Esto nosotros lo podemos ver en diferentes artículos que nos indica que está justamente ligado este estado nutricional con estas enfermedades antes indicadas. Y obviamente el control prenatal, ya que durante esa etapa de gestación siempre el especialista está constantemente controlando ese estado nutricional que va a influir en este tipo de enfermedades. Tanto esta mortalidad como la morbilidad materna son problemas derivados de diferentes causas, de las mismas que están asociadas a situaciones complejas, entre las cuales tenemos la parte alimentaria y nutricional, determinadas por el incremento de calorías y nutrientes en la madre para mantener un proceso vital y los de su bebé. Bueno, normalmente, como sabemos, durante esta etapa de gestación, el desarrollo fetal va a depender de las condiciones de la madre, ¿no? Si existe un problema dentro de esa etapa gestacional, no tenemos solamente problemas maternos, sino tendríamos también consecuencias en el feto, ¿no? Con ello, lo que anteriormente se mencionó, una alteración en el crecimiento intrauterino, pues tenemos también las consecuencias de un niño con bajo peso al nacer y otro tipo de problemas fetales. Con lo antes indicado, ¿ante qué problema de investigación estamos? La malnutrición de las gestantes por déficit, en este caso desnutrición, y por exceso, en este caso sobrepeso u obesidad, y su repercusión en la salud materna y en el recién nacido. En embarazadas que asisten al Centro de Diagnóstico Gineco-Obstétrico Sediago en Guayaquil del 2024 al 2025. ¿Qué objetivos nosotros planteamos? Como objetivo general fue determinar la influencia del índice de masa corporal pregestacional y ganancia de peso durante el embarazo en el estado nutricional del recién nacido en gestantes que asisten al Centro de Diagnóstico Gineco-Obstétrico Sediago, Guayaquil, Ecuador. Nuestros objetivos específicos: establecer el índice de masa corporal pregestacional y ganancia de peso durante el embarazo en la población de estudio mediante la aplicación de parámetros antropométricos como peso y talla. Identificar el consumo de alimentos de las gestantes de estudio a través de la aplicación de un cuestionario que es la frecuencia de consumo de alimentos. Y valorar el estado nutricional del recién nacido mediante la aplicación de indicadores antropométricos como peso-edad, longitud-edad, índice de masa corporal, edad, peso y talla. Materiales y métodos. Nuestro enfoque fue de tipo observacional, descriptivo, cuantitativo y transversal, con un método deductivo y empleando variables como el índice de masa corporal pregestacional, ganancia de peso materno y estado nutricional del recién nacido. Para el análisis realizamos un estudio estadístico con SPSS 27. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Tenemos aquí en esta tabla las características generales y antropométricas, y consumo de alimentos de las gestantes, observando aquí dentro de las tablas las siguientes variables. Tomamos en consideración el estado civil de las pacientes, en donde observamos que del total de la población, que en este caso fueron 155 pacientes, denotando que de ese total el 56.1% son pacientes casadas, el 41.3% madres embarazadas solteras, el 3% unión libre y una de ellas divorciada.
número de hijos en cuanto si eran primigestas o multíparas, de las cuales de este grupo tenemos que el 87 pacientes, en este caso que corresponden al 56.1%, son primigestas y multíparas 43.9%. El índice de masa corporal pregestacional teniendo que el 48.4% de ellas presentaba un peso normal o normopeso. A consecuencia de esto, el 45 pacientes corresponden al 29% de toda la población y 11% pacientes con obesidad leve. El índice de masa corporal gestacional, tenemos 47.7% de ellas que corresponden a bajo peso, el 27.1% eran pacientes con normopeso, 12.9% con obesidad y 12.3% con sobrepeso. Este estudio, teniendo en cuenta que este estudio fue obtenido en aquellas pacientes dentro de sus controles, pero en el tercer trimestre del embarazo. Dentro de la frecuencia de consumo, que fue una de un cuestionario validado, un método empleado para poder registrar las características de su alimentación. Tenemos que, dentro de ello, las madres gestantes tomaban lácteos o ingerían lácteos insuficientes en el 73.5%. Y miren cómo esta parte también es fundamental, ya que dentro de la etapa gestacional lo que necesitamos es que haya un buen consumo de lácteos por el aporte de calcio, ¿no? Y en este caso el crecimiento fetal. Tenemos también el 24.5% tenía una ingesta adecuada y 1.9 elevado, o sea, muy bajo. Las pacientes dentro de su ingesta de verduras y hortalizas presentaban 68.4% insuficiente, 31.6% adecuado y ninguna de ellas una ingesta elevada. Frutas, 62.6% insuficiente, 37.4% adecuado, elevado ninguna de ellas. De todo lo que estamos indicando, como vemos, existe una alteración o, ante todo, una malnutrición de nuestras embarazadas. Cereales y derivados. El 32.9% tenía una ingesta adecuada. El 54.2% en cuanto a carnes y derivados fue insuficiente. El 45.8% fue adecuado en carnes y derivados. Elevado, ninguno. Y vemos nuevamente cómo existe un déficit en la ingesta de proteínas, que es fundamental. Ya en algún momento hemos conversado sobre la importancia de las proteínas, ya que es justamente un generador de energía y adicionalmente pues un procesos funcionales propios celulares, ¿no? En cuanto a grasas y aceites, existe un 51.6% de nuestras pacientes que fue insuficiente, 34.2% fue adecuado y el 14.2% fue elevado. Snack, tenemos el 67.7% que fue elevado, ¿no? Considerando en este caso la importancia de lo que tiene una buena alimentación, vemos cómo los snacks son importantes para todos desde el punto de vista de la malnutrición. Y el 32.3% adecuado. Comidas rápidas, tenemos el 78.1% elevado. Considerando en comidas rápidas todas aquellas comidas ya preparadas, refrigeradas, ¿no? Y el 21.9% adecuado. Nuevamente vemos dentro de esta tabla la característica de nuestras pacientes, ¿no? Y en este caso, el tipo de alimentación.
En la evaluación nutricional del recién nacido, tenemos índices antropométricos, tanto en aquellos recién nacidos de sexo masculino como femenino. Y vemos como el peso para la longitud, observando que el 86.2% del total de estos niños recién nacidos estaba normal. Considerando que en el caso de los varones se manifiesta severamente emaciado en 7 y en el sexo femenino 6. En el caso de sobrepeso, podemos observar una alteración en el masculino, en sexo masculino, con el 1.1% y en el sexo femenino 1.3%. Obesidad se obtuvo el 0.5% en masculino y 0 en el femenino. En cuanto a la longitud para la edad, tenemos una talla baja severa en sexo masculino del 3.7%, mientras que en el sexo femenino fue del 4%. Talla baja fue del 11.7% en el masculino y de 12% en el femenino. Normal tuvimos el 21.2% en el masculino y 47.4% en el sexo femenino. Un alto para la edad en cuanto a su longitud en ninguno de los dos sexos. Peso para la edad. Bajo peso se obtuvo en masculino 4.8% y en el femenino 6.7%. Bajo peso severo 4.2% masculino y 4% en el femenino. Vemos también cómo existe esa diferencia también en estos datos, tanto en el sexo masculino como en el femenino. Peso normal en sexo masculino el 27.6% y en el sexo femenino el 52.7%. Sobrepeso no se obtuvo en ninguno de los dos sexos y obesidad tampoco. El índice de masa corporal para la edad se obtuvo en el sexo masculino 1.6% y en el femenino 3.3%. Emaciado tuvimos el 3.2% en el masculino y 2.7% en el femenino. Normal 30.8% y en el femenino 56.1%. Sobrepeso en el masculino 0.5%, mientras que en el femenino fue de 0.7%, y obesidad en masculino 0.5% y femenino 0.7%, ¿no? Vemos también aquí cómo existe también, sí existe una prevalencia, aunque es pequeña, poca en cuanto a sobrepeso y obesidad, pero se manifiesta, ¿no? Parámetros antropométricos de recién nacidos asociados al índice de masa corporal en gestantes en la semana 37. Teniendo presente que en la semana 37 estamos ya con un feto a término, ¿no? Es decir, que ya puede nacer en esta etapa, semana 37. ¿Qué observamos aquí en este parámetro? Dentro de esto vamos a observar un bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Tenemos en consideración una media de cada una de estos valores, obteniendo en este caso que en el peso se obtuvo una media de 3.076,74 bajo peso, en normopeso 3.277, en sobrepeso 3.264 y obesidad 3.194. Observando en todo caso que existe un normopeso de estos niños recién nacidos. Talla, en este caso, en consideración con lo que estamos observando, ¿no? La talla, observamos una media de 48.2, en cuanto a normopeso, 49.10,
sobrepeso 48.58 y obesidad el 48.8. Observando también esa relación que existe entre talla y obesidad, y observamos que existe una alza del 48.8%. En cuanto al peso-longitud, observamos una media de menos 0.33, normal o normopeso de 0.30, sobrepeso de 0.24 y obesidad de 0.20%. Estos valores en consideración nos indican también esa relación que se realizó en el estudio cuando se realizó el estudio estadístico entre peso y longitud. Longitud de edad tenemos una media de menos 87, normal de menos 1.57, una media de menos 1.77 y una media de obesidad de menos 1.81. Peso, edad. Bajo peso de menos 0.40, normal menos 0.90, sobrepeso menos 0.87 y obesidad de menos 1.17. Índice de masa corporal, edad, en esta relación, sacando en este caso la media, tenemos menos 0.60, normal 0.10, sobrepeso 0.17 y obesidad de menos 0.30. Con el análisis de lo anteriormente indicado, ¿a qué conclusiones y cuáles son las recomendaciones en este grupo, y no solamente en este grupo poblacional de nuestras gestantes en el Centro de Diagnóstico CEDIAGO, sino en cualquier otro centro de salud que dé atención a las embarazadas, ¿no? Dentro de las conclusiones, al asociar el índice de masa gestacional, índice de masa corporal gestacional, con los parámetros antropométricos neonatales, se observó que los hijos de madres con índice de masa corporal normal obtuvieron mejores promedios de peso y talla y proporciones corporales, mientras que aquellos nacidos de madres con sobrepeso u obesidad presentaron un mayor índice de peso-edad e un índice de masa corporal edad, aunque no necesariamente con mejor proporcionalidad. Los datos que arrojó la presente investigación respaldan la necesidad de la intervención, en este caso de los nutricionistas, en forma oportuna durante este periodo gestacional en nuestras embarazadas para garantizar realmente el crecimiento fetal adecuado. Dentro de este estudio, además de realizar el estudio en donde nos indica ya esa prevalencia o ese neonato con buena talla o buen peso de acuerdo a su edad gestacional, pues adicionalmente a esto, nosotros tenemos la oportuna presentación de un artículo en una revista relacionada con nutrición hospitalaria, ¿no? De esta forma, teniendo presente el estudio, pues a raíz de esto se podría, o mejor dicho, sería una base importante para poder garantizar un mejor estudio en otras poblaciones de gestantes, ¿no? Bueno, esa es la presentación. Espero que les hayan interesado. ¿Tenemos alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Cómo se considera que los resultados obtenidos en esta investigación podrían influir en futuras investigaciones? Porque sería tomado como un estudio base
para posteriormente replicar esta investigación y de esa forma poder mejorar esa atención en esa mujer embarazada. La idea en este caso de este estudio, a pesar de que es un estudio que de forma regular lo realiza tal vez en otra institución, pues la idea es garantizar el estado nutricional de la madre, prevenir algún tipo de enfermedad y de esta forma tener como resultado un recién nacido en buen estado nutricional. Considerando que su estudio es una base, al ser de tipo observacional, ¿usted consideraría aplicar alguna intervención para obtener una mejora en estos resultados? Y si es así, ¿cuál sería su intervención? Bueno, yo pienso que ante cualquier estudio que nosotros realizamos y con lo que hemos obtenido es importante la parte de la educación, lo que nosotros siempre comentamos, educación para una prevención, ¿no es verdad? Entonces, sí es oportuno la intervención. ¿De qué forma podríamos intervenir? Educación nutricional, que es lo que nosotros hacemos. Y de esa forma, pues, mantener un buen estado de la madre. Como sabemos, todo de un recién nacido, ¿de quién depende? Depende de su mamá, ¿no? En este caso, de la madre embarazada, de la mujer embarazada. Si nosotros mantenemos un buen controles oportunos de esa madre embarazada, que incluso podríamos indicar que es importante el control pregestacional, no esperar a que haya un embarazo para tener un buen estado nutricional, porque vamos de las dos partes. Si tenemos una paciente con bajo peso pregestacional en etapa fértil, pues probablemente va a mantener y en muchas ocasiones, por complicaciones de su embarazo, incluso puede llegar a perder más peso, que va a repercutir en el crecimiento fetal. Y por otro lado, en un paciente, en una mujer embarazada con sobrepeso, pues tiene también unas complicaciones, porque puede llegar a una diabetes gestacional y también niños también con diabetes, ¿no? Ya adquirida intrauterinamente. Dentro de la población del estudio se incluyeron las mujeres embarazadas con algún parto gemelar. Ya, como sabemos que si bien es cierto, el embarazo es un proceso fisiológico, justamente a estas mujeres embarazadas gemelares se fueron excluidas del estudio. ¿Por qué motivo? Porque no sabemos las condiciones y obviamente la idea del estudio es justamente embarazo de un solo feto y de esa forma tener un mejor análisis de lo que está sucediendo, ¿no? Porque puede haber también una amenaza o un nacimiento prematuro del feto y no nos va a dar el resultado que nosotros queremos, ¿no? Sí. Con respecto, en el estudio, en el repertorio de alimentos, se comprobó que el consumo de snacks y de comida rápida era elevado en los pacientes. Uh-huh. ¿Cómo, en base a la educación nutricional, cómo usted ayudaría, cómo haría para bajar estos niveles de consumo de comida rápida, incluso cuando la paciente refiere como que es que me dan muchas ganas y siento que si no como eso me voy a sentir mal, o se me va a salir el muchacho como bueno, realmente sí, o sea, volvemos nuevamente a algo importante que nosotros aprendemos justamente aquí, que sería la educación, ¿no? Entonces, inculcar a la paciente de forma oportuna, ¿no? De forma oportuna la importancia de una alimentación saludable. La educación, que sería lo fundamental, lo primero, e indicarles justamente qué es lo que yo puedo suplir, o sea, no tengo hambre, qué es lo que yo puedo comer, o qué me sugiere, o qué yo sugiere exactamente comer, ¿no? Entonces, tenemos snacks saludables que actualmente los tenemos.
bajos en azúcar, bajos en grasa. Tenemos snack realizados o elaborados con productos que que tienen un bajo índice calórico y que vamos a igualmente a manifestar esa saciedad en la paciente, ¿no? Entonces es importante, ante todo, la educación, el conocimiento de parte no solamente del nutricionista, sino también de parte del médico, porque el ginecólogo también es quien va a recibir a esa paciente, ¿no? Y indicarle, inculcar una buena alimentación, ¿no? Durante el embarazo. Solo un comentario que podría también aterrizar esta línea de investigación en temas de política pública. De esa forma también se complementa el tema de la educación por parte de la academia y a nivel de Estado pues también se fomenta porque estos temas aterricen ya en políticas muy concretas. Claro. Y eso sería también una línea para los jóvenes, ¿no? Que no se enfoquen Claro. solo en la parte técnica, sino que también un poquito más allá, ¿no? Ya en la política como tal. Así es. Sí, muy bien. Bueno, gracias.